Nefi está jugando aquí el papel del ángel de la muerte de la Pascua. Sí. Y como... Él acaba de volverse mucho más genial. Eso debe ser inscrito en esas pulseras que le pusieron. Había una versión de Tiancom que se parecía mucho a Zoe Saldana. Sayonara. Las Girl Loves y los Q-Mobs eran dragones. Sí. Jose Smith. No solo inventó el libro de Mormón por su cuenta aquí. Pero él solo era un estafador, ¿no? Y había como una declaración jurada en algún lugar. Alguien escribió que él era una mala persona. todo tipo de otras evidencias que apuntan a que el libro de Mormón comienza en Pascua. Espera, así que conoces una historia legítima que estaba en las 116 páginas perdidas y todavía estoy aquí sentado. Leyendo mi quinta. Iteración de la estúpida historia de Thomas B. Marr. Bienvenidos, damas y caballeros, de vuelta a la Radio World. Soy vuestro anfitrión Cardinals y tengo en el estudio a un elenco de superestrellas. Tenemos a Dawn Bradley, quien es autora de nada menos que las 116 páginas perdidas. ¡Oh! Eso es solo una edición en rústica deslucida. Tengo mi tapa dura aquí, ¿sabes? Tengo las placas originales. Un manuscrito aquí del mismo, 100. pero Eso no es podría gracioso. alimentarlo. Eso es gracioso. También nos acompañan Sean Bailey, Brad Whitbeck y Josh Gailey. Todos los autores en general. Y hoy vamos a hablar sobre las 116 páginas perdidas. Páginas, un libro que tengo que decirte, si nos sigues en Twitter o Instagram, publiqué hace varias semanas y no he estado tan intrigado por un libro y tan cautivado a un libro acerca de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y tangencialmente nuestros hermanos Bickertonitas aquí a la izquierda. No me había absorbido tanto un libro como este desde Rockstone Rolling de Richard Bushman. Así que estoy devorando esta cosa pieza por pieza. Así que tuvimos que traer a Dawn Bradley aquí para hablar sobre el hombre, el misterio, la maravilla y todo lo que son las 116 páginas perdidas. Entonces, ¿por qué no empezamos? Puedes presentarte. Dinos quién eres y luego cuál es la cosa más genial de las últimas 116 páginas que pudiste juntar. Así que cuéntanos sobre ti, el libro y luego las historias geniales, que todos se perdieron porque no prestaban atención hasta que apareciste y escribiste el libro. Entonces, soy Don Bradley. Mi sombrero soy genial que estás historiador. mostrando sin ironía ahí, No sé amigo. decir, ¿Qué es eso, simplemente amigo? no puedo. La transformación de lo humano a lo divino o de lo material a lo espiritual. Cuadrar el círculo. Ajá. Se ha conectado ni con el símbolo de la piedra filosofal. Y eso está por Disneyevich. todo el templo, ¿verdad? Hay símbolos. Sí, símbolos similares. sí. ¿Ves? Esperaba algún tipo de tatuaje de pandilla genial que te hicieras en la cárcel o algo así. De todas formas, perdió 116 páginas, amigo. Cuéntanos todo sobre ello, hombre. Por supuesto que sí. Todos, si creces LDS en la escuela dominical, escuchas sobre cómo Justice Smith presta este manuscrito de 116 páginas a Martin Harris y luego nunca lo recupera. Y entonces todos saben que se perdieron 116 páginas, pero nadie sabe nada sobre ellas, como qué había en ellas. Y así, recuerdo tener 11 años en primaria. El maestro nos estaba enseñando sobre esto. Y simplemente me quedé perplejo de que, sabes, el libro de Mormón es tan fundamental para la fe de los santos de los últimos días, que la idea de que nos falta parte de esa piedra fundacional. ¿Qué contenían? Sí. Y por supuesto nadie lo sabía. Y entonces en la vida adulta, en la vida adulta me interesó más esta pregunta. Porque quería entender, primero que nada, es un gran misterio, ¿verdad? Así que para mí, hacer historia es resolver misterios. Es trabajo de detective, ¿verdad? Entonces, es algo así como todos nuestros testigos están muertos, pero dejaron atrás pistas y testimonios. Y nos corresponde a nosotros juntar las pistas que dejaron atrás como piezas de un rompecabezas. Sí. ¿Verdad? Averiguar de qué es una imagen. Sí. Y Ajá. entonces, en parte es solo un misterio, pero también quiero entender la parte del texto del bookworm que tiene. Así que déjenme darles una idea de lo que nos falta. Decimos 116 páginas, pero ¿cuánto de la historia realmente falta? Realmente se fue. Y así muchas personas conocen las páginas perdidas como el libro de Lehi, ¿verdad? El término se ha usado para ello, aparentemente solo refiriéndose en realidad a uno de los libros, como el primer libro que estaba en el manuscrito perdido. Pero el último manuscrito del libro de Mormón, después de que fue robado, finalmente es reemplazado por las pequeñas placas de Nefi.
y esos pequeños Planchas. que ahora cubrimos 4 siglos y medio. Sí. Oye, eso nos dice cuánto nos falta de las páginas perdidas del resumen de Mormón, ¿verdad? 150 años de eso. Ahora, cuando Mormón condensa la historia de los nefitas, esa es su abreviatura, ¿verdad? Cubre los primeros 600 años hasta Cristo y luego cubre los siguientes 320 años hasta que fue un niño y comienza a no abreviar el registro de otras personas, sino a contar su propia historia, ¿verdad? Si juntas esas cosas, son aproximadamente 900 años. Bueno, 450 años es exactamente la mitad de 900. Entonces, nos falta la primera mitad, la abreviatura de Mormón. Entonces, toma cualquier libro, ¿verdad? Toma mi libro. Toma los libros que ustedes han escrito, arranca la primera mitad, luego crea, solo haz que alguien haga un resumen corto en unas pocas páginas de esa primera mitad y luego intenta leer la segunda mitad y mira cuánto sentido tiene, ¿verdad? Obtendrás mucho de esto, pero te perderás mucho de lo que el autor pretendía que obtuvieras. Griffin. Y así fue lo que me hizo investigar qué podemos saber sobre lo que estaba en esas páginas perdidas. Porque quiero entender el texto del libro de Mormón que tenemos. Entonces, eso significa que tenemos que averiguar algo sobre lo que estaba en esas páginas perdidas. Y entonces, Ezra Hammer, ¿cómo se escribe un Sí, libro sobre sigue un libro así, perdido? sí. Bueno, esta es una pregunta que hice. Obtuve eso de muchas personas cuando estaba trabajando en ello. Decían, ¿no tendría que ser un libro realmente corto? ¿Sabes? Y de hecho, como puedes ver, no realmente. Resultó ser mucho más largo de lo que esperaba. Sí. Originalmente estaba bromeando que iba a intentar hacerlo exactamente de 116 páginas. Y luego simplemente 2 la cosa volúmenes de surgió. 116 Sí. páginas, ¿verdad? Y entonces podemos unir algo de lo que estaba en esas páginas perdidas, en parte porque tenemos la parte del texto del libro de Mormón que tenemos, ¿verdad? Si nos faltara todo el libro, obviamente sería mucho más difícil todo el libro de Mormón para reconstruir cosas a partir de él. Pero porque tenemos el resto del libro donde Mormón retomó su narrativa después de esas páginas perdidas. Luego tenemos a las páginas plasma que reemplazan esas páginas perdidas. Eso nos da mucha pista para empezar desde allí. Quiero decir, hay referencias en el texto del libro de Mormón que tenemos como, perdóneme, donde habla en Alma 10 sobre este hombre. Había este hombre en Minadai que había interpretado la escritura que estaba en él. ¿Pared del templo? Sí, la pared del templo. Eso es épico, ¿verdad? Sí, esto suena totalmente épico, ¿verdad? Es como Daniel interpretando la escritura. Ese es el abuelo de Amulek. Amulek es como... Fue genial. Antepasados genial. tardíos. Así que sabemos que vivió mucho tiempo antes de Amulek. Entonces, suena totalmente épico, ¿verdad? Como si Dios escribiera con su dedo en las tablas de piedra en el Sinaí. O Daniel pero, interpretando la escritura para los babilonios, ¿verdad? así que ¿por qué solo tenemos esto pequeño mencionado más tarde como si ya debiéramos saber sobre esto? Bueno, sabes, dice que era el mismo Aminadai que había interpretado la escritura con el dedo de Dios en la pared de los templos. Bueno, el mismo Aminadai. Eso significa que se supone que ya debes saber quién es Aminadai. Se supone que es una historia familiar. Sí. Bueno, la razón es que esa historia estaba en las páginas perdidas del libro de Mormón. Y entonces no tenemos toda la historia, pero tenemos una referencia a ella. Pero esa referencia a esto se convierte en una de nuestras pistas sobre lo que había en las páginas perdidas. Bueno, sabemos que hay una historia sobre este chico. Sí, Aminadai. cuando Chemish estaba escribiendo cosas, yo estaba como si... No hay mucho que ver aquí, ¿sabes? En el libro. Durham Siento es que como el allí ayúdame. profeta más decepcionante. Es como, sí, tuvimos muchas revelaciones y no voy a molestar en escribir un libro. Entonces tengo una pregunta para ti. Una de las cosas que me intrigó cuando uno de mis amigos estaba en su proceso de volverse inactivo y leyendo la carta CES, y aún pensando que una delgada capa de activismo, la academia que carece de la verificabilidad de eso, era en realidad legítima, de ciencia. Recuerdo que estábamos hablando del pergamino del Templo Q11 y lo que me encanta, y hablamos sobre la naturaleza de la epistemología, cómo puedes saber cosas. Bueno, entonces, y simplemente me encanta como muchas veces es como Indiana Jones teniendo que caminar y pisar el puente invisible como su acto proverbial de fe fue recompensado físicamente después. La exhibición de su fe en el cuaderno de su padre, ¿verdad? Creo que a menudo el Señor primero quiere fe y luego recompensa con evidencia física. Y uno de esos grandes ejemplos fue cuando encontraron el rollo del Templo Q11, que era probablemente escrito por los esenios y tenía muchos de los subconjuntos y muchas de las excepciones a las reglas en la ley de Moisés tal como lo percibían,
Eso refutó muchas afirmaciones antimormonas en las primeras 10 páginas del Libro de Mormón, cuando Lehi llega a 3 días de viaje fuera de Jerusalén. Él construye un altar, ofrece sacrificios de gratitud. Y mucha gente de aquel entonces decía, esto es completamente absurdo, no hay forma que la ley de Moisés permitir esto, bla, bla, esto y aquello. Y desacreditaron el libro por ciencia, ¿verdad? Porque eso estaba en contra de todo lo que sabían sobre la ley de Moisés en aquel entonces. Avance rápido. Se encuentra la biblioteca de Nag Hammadi, la biblioteca en Qumran, los rollos del Mar Muerto en general se encuentran, y de repente todas estas excepciones a esas reglas por estos diferentes sectores se descubren. Y uno de ellos, en el rollo del Templo Q11, dijo que si estás a más de 3 días de viaje de distancia, la ciudad de Jerusalén no solo se te permite, sino que se espera que hagas sacrificios de gratitud. Y la razón es simplemente matemática. Si estás a 3 días de distancia, también estás a 3 días de regreso. Y en un viaje de 6 días, si tuvieras que volver a Jerusalén para hacer tus ofrendas quemadas, correrías el riesgo de cayendo sobre ladrones o mal tiempo y estarías violando el sábado. Por lo tanto, deberías ofrecer sacrificios quemados 3 días después. Y no hay forma de que Joseph Smith pudiera haber sabido esto cuando estaba traduciendo el Libro de Mormón. Pero para las personas que tomaron la promesa de Moroni y tuvieron una experiencia espiritual con el Libro de Mormón y conocían su veracidad y siguieron adelante, finalmente fueron recompensados con evidencia física después, ¿verdad? ¿Hay algunas historias apócrifas encontradas en el Evangelio perdido de Tomás o Felipe o estos millones de evangelios que están encontrando en los rollos del Mar Muerto, ¿verdad? ¿Hay otros? Como solía haber Josephus y Tertullian, y ya sabes, todos esos otros escritores históricos seculares, y hay otras historias apócrifas en cualquiera de ellos, otros libros perdidos, que han coincidido con algo que estaba en como el perdido 116 páginas, donde piensas, estas dos cosas están correlacionando igual que el rollo del Templo Q11, relacionado con esos primeros capítulos en el Libro de Mormón. Cosa en la que puedo pensar, no exactamente eso, pero como probablemente estés algo familiarizado con el trabajo de la erudita bíblica Margaret Parker. O escuché el nombre. Ella hace argumentos sobre que la religión israelita aparecía antes del exilio babilónico, antes de que los babilonios vinieran y patearan traseros y, ¿sabes? Cómo envían a los israelitas, a los judíos Quemó los ojos de Isaías. Correcto. ¿Qué es? Donde comienza el Libro de Mormón, ¿verdad? Inmediatamente antes de eso, en Asus Herodoto, habla de cómo era su religión, cómo había una especie de concepto de lo divino femenino y otras cosas, ¿verdad? Y había como una mayor libertad para que las personas hicieran sacrificios fuera del templo y así sucesivamente. Y lo que podemos ver en el Libro de Mormón y en particular lo que se puede reunir de las páginas perdidas, de hecho, apoya eso. De hecho, la religión israelita, tal como se presenta en el Libro de Mormón, y lo que podemos saber de las páginas perdidas parece coincidir con la religión israelita antes del Exón, especialmente antes de la reforma de Josías, que fue durante la vida de Lehi. Así que algo que surge mientras lo miramos, las historias que podemos reconstruir de las páginas perdidas que le agregan algo de peso, el Libro de Mormón, y cómo realmente redefine de qué trata el Libro de Mormón, tiene que ver con que en realidad hay un tipo de contexto de festival judío para los eventos de apertura del libro. Vale, venga, a tope, dale, entonces, vale. Así que mencioné que algunas de las pistas que tenemos están en el texto del Libro de Mormón. También tenemos revelaciones tempranas que aluden a cosas que estaban en las páginas perdidas y tenemos cuentas donde la gente habla de ello. Tienes en 1856, Harris, hermano de Martin Harris, vino aquí a Utah como pionero, está dando una charla en una conferencia estatal y está hablando del surgimiento del Libro de Mormón y él dice, ahora te diré algunas de las cosas que estaban en las páginas que se perdieron. Bueno, ¿cómo sabría él esto? Bueno, él es el hermano de Martin Harris. Martin Harris es un escriba para las páginas perdidas. Y Amber Harris, antepasado directo de Dallin Harris. Así que da un poco de información sobre cómo los mulequitas escaparon de los babilonios. Dice que Mulek no estaba solo, había varios. Mujeres, había 4 hombres y 4 mujeres de la casa real que se escondieron de los babilonios y pudieron salir de la zona y escapar al nuevo mundo. Espera, así que conoces una historia legítima que estaba en las 116 páginas perdidas y todavía estoy aquí sentado. Mi 15ª iteración de la estúpida historia de Thomas B. Marsh. Sin Hay el duda. cubo de crema cuando voy a la maldita escuela dominical. ¿Podemos sustituir algo?
persona a cargo de los manuales en el edificio de la oficina de la iglesia. Deshazte de esa quinceava versión de la historia de la cubeta de crema de Thomas B. Marsh. ¿Y qué acabas de hacer, George? Justo ¿Qué acabas sobre de mi hacer? cabeza, Sí, justo sobre tal mi vez esto cabeza, sea una sí. cosa Fíjate. cultural Hay de una los persona de Brighamites. reparto. Pero hay ¿Sabes este a qué tipo, me Thomas refiero? B. Marsh, que supuestamente se ofendió tanto sobre algo que tiene que ver con un cubo de crema que te gustó y se volvió inactivo. Y... ¿Cómo puedes no recordarlo? Fue tras escucharlo tantas veces sobre las Sí, pero es raspaduras lo de que me leche. desconecto en el momento en que escucho. No seas como Thomas B. Marsh y seas tan orgulloso que pierdas tu membresía en la iglesia por raspar la leche. ¿Sabes a qué me refiero? Suena delicioso. Exactamente. Es simplemente demasiado. Sí, Hombre, demonios. cambiemos lo que... ¿Sabes, Mule, qué estabas haciendo con la sociedad secreta de asesinas o lo que sea? Eso es lo que ibas a Márcanos decir. si Yo lo sí, haría. Solo estaba exagerando la historia. Es un bueno. ¿Sabes a qué me Genial. refiero? Como si Gracias. hubiera una versión Gracias. femenina de tía. Eso se Mira parecía eso. mucho a Zoe Saldana. ¿Sabes lo que digo? Tú lees el resto Voy del a libro. comprar los derechos de eso. ¿Sabes lo que Marlo. estoy diciendo? Lo Eva siento por Longoria eso. y Soli Saldana ahora son los dos nefitas. Una de las historias que obtenemos de lo que estaba en las últimas páginas de una de nuestras fuentes, el padre de Joseph Smith Sr. Entonces es entrevistado en 1830, antes de que el libro de Mormón salga de la imprenta. Es solo un tipo local. En realidad es primo de la familia Martin Harris. Viene a la casa de Smith. Es como, oye, quiero averiguar sobre este libro, pero aún no puedo leerlo. Smith Sr. le dice a este tipo que se ría a casa, le cuenta acerca de la aparición del libro de Mormón, todo tipo de detalles, algunos de los cuales están confusos, pero algunos que podemos confirmar de otras fuentes que él no habría tenido. Y él comienza a contar la historia en el libro de Mormón. Y aquí es donde se pone interesante, porque al principio simplemente está contando la historia que todos conocemos, donde hay este profeta en el antiguo Israel y Dios le advirtió que se adentrara en el desierto y llevara a su familia para que no fueran destruidos. Y viajan 3 días hacia el Mar Rojo y, ya sabes, son guiados por esta bola y sucesivamente. Pero dice en el proceso, está hablando de las planchas de bronce, como el chico manda a su hijo de vuelta, solo recuerda a un hijo, pero el chico manda a su hijo de vuelta. El hijo va a obtener este registro que alguien más tiene y él encuentra al tipo borracho en la calle después de que el tipo no... Primero dale el disco, saca una espada e incluso recuerda la parte de cómo... Está impactado por lo hermosa que era la empuñadura de la espada. Bueno, él añade a esto que una razón por la que el tipo estaba borracho. Ahora, Por favor, nuestro texto suscríbete. del libro de Mormón no dice por qué estaba borracho. Decía ¿verdad? que él Solo se dice- juntaba con los ancianos de los Correcto, judíos. a lo que ¿verdad? volveré, ¿verdad? Así que no lo hace, pero no dice por qué estaba borracho específicamente, ¿verdad? Entonces, este tipo dice, Joseph Smith Sr. dice, este tipo, que Labán estaba borracho porque había una gran fiesta en curso en Jerusalén en ese momento, como un festival religioso. Sí, Así es. ¿sabemos cuál? Esa es la buena pregunta, ¿verdad? Esto no está en nuestro texto del libro de Mormón, pero encajaría, ¿verdad? Porque Labán no solo estaba fuera con amigos que bebían, está fuera con los ancianos de los judíos. Hay un contexto religioso aquí, ¿verdad? Y quiero decir, si estás fuera bebiendo con los ancianos de los judíos, esos son algunos Sí, amigos para beber de alto así perfil, es. ¿no? Y así que también está bastante vestido para salir a beber. Sí, no te Llevando su preocupes, armadura. Esta maldad del Suena como una historia de la iglesia de Jesucristo. No necesariamente una historia de la palabra de sabiduría. Sí, así que Puede ser tiene todo. esta armadura, tiene una espada. ¿Y por qué suena tan formal? No está bebiendo. ¿Cuándo su sirviente... Entonces, ¿crees que su armadura era ceremonial entonces? Sí. Como Entonces, interesante. Hay otras cosas en el texto que encajarían con este ser un contexto festivo ceremonial. Entonces la pregunta, bueno, ¿qué era el festival, verdad? Está bien. Entonces, cuando vuelve a salir al salvaje, bueno, justo antes de que Nefi regrese del desierto, Lehi hace un sacrificio. Justo después de que él regresa, Lehi realiza un sacrificio, lo que sugiere nuevamente que podría haber un contexto festivo, ¿verdad? Y recuerda, el viaje de Lehi aquí es como un éxodo, ¿verdad? Él es como otras personas han notado que Lehi es como Moisés, está guiando a su pueblo a través del desierto hacia la tierra prometida, la llaman. Bueno, eso es el lenguaje del éxodo. Lehi es el nuevo Moisés. ¿Cómo comienza el éxodo? ¿Cuál es el evento que da Pascua. inicio a la Pascua, cierto? Cuando los egipcios finalmente dejan ir a los israelitas, lo dejaron ir en Pascua, ¿verdad? Bueno, cuando Nefi habla con sus hermanos sobre Labán, lo compara con
los egipcios. Sí, De eso sí. compara a Labán con los egipcios. Y entonces tenemos un contexto del Éxodo Pascua. Y de hecho habla sobre cómo los egipcios fueron. Labán será destruido como los egipcios fueron destruidos en el Mar Rojo. Bueno, en la tradición judía, como el 8º día de la Pascua celebra la separación del Mar Rojo, ¿verdad? Entonces, todo esto encaja con el contexto de la Pascua. Cuando Lehi está hablando con sus hijos después de esto sobre cómo había visto lo que había visto y visualizado, habla del Mesías siendo el Cordero de Dios. La Pascua se trata todo sobre el Cordero que simboliza el Cordero de Dios, ¿verdad? Sí. Y luego la Biblia nos dice, los versos de apertura muy iniciales de Primer Nefi, todos los hemos leído como 1000 veces, como los versos más familiares en todo el libro de Mormón. Gracias ¿verdad? por ver. Yo Adiós, ni siquiera adiós. he nacido buenos padres. Entonces, él dice en el versículo 4, en el comienzo del primer año del reinado de Sedequía, rey de Judá, entonces, ¿cuándo comenzó el reinado de Sedequía? Sedequías. Así que estamos tan familiarizados con esta frase y el comienzo del reinado, del primer año del reinado de Sedequías, porque ni siquiera pensamos realmente en lo que significa, ¿verdad? Entonces, si miras en la Biblia, ¿cómo comienza el reinado de Sedequías? Bueno, entran los babilonios y realmente depusieron al rey anterior, el tío de Sedequía, y pusieron a Sedequía en su lugar. Pues es un rey Títere, títere, ¿verdad? sí, Ese es el rey está bien. títere. Ellos hacen esto, dice en la Biblia. Entonces, estamos comenzando un nuevo año calendario con un calendario judío y, de hecho, el calendario babilónico. Los registros babilónicos dicen que saquearon, hicieron ese primer saco de Jerusalén al final del año calendario, ¿verdad? Está bien, así que estás comenzando el nuevo año judío con el mes de Nisan, ese es el mes de la Pascua, ¿verdad? De todos modos, tienes todo tipo de otras evidencias que apuntan a que el libro de Mormón comienza en la Pascua. Entonces, ponemos en la portada el libro de Mormón, otro testamento de Jesucristo. Luego abres el libro y no parece que esté hablando directamente sobre Jesús. Se habla principalmente de este hombre Lehi y cómo fue liberada su familia. A menos que lo pongas en su contexto de Pascua, ¿verdad? Y ves que la liberación de la familia de Lehi es simbólica de la liberación del mundo por el Cordero de Dios, el Mesías. Y sinceramente eso ayuda, creo, a contextualizar la disposición de Nefi para matar a Labán. Si estás pensando en la forma en que el ángel de la muerte tomó al primogénito en Egipto, ¿verdad? Como es mejor que un hombre perezca a que una nación disminuya en incredulidad, ¿verdad? Y que eso es en realidad, para que esa frase que el Espíritu le dice a Nefi es el lenguaje exacto que Caifás usa en la Pascua acerca de Jesús. Y realmente dice que aunque Caifás es malvado, dice en el Evangelio de Juan, fue movido por el Espíritu para decir eso, que ¿verdad? sí. Y entonces él está haciendo esta profecía sobre el Mesías, ¿correcto? Bueno, la misma idea surge. El Espíritu le dice lo mismo a Nefi. Nefi está jugando aquí el papel del ángel de la muerte de la Pascua. Sí. Y como... Él acaba de volverse mucho más genial. Eso debe ser inscrito en esas pulseras que le pusieron. ¿Sabes lo que digo? Sarah Como Christie, soy el su ángel creepy, simbólico de la hermoso, muerte. Ken- Sí, algo así Eats como the tu guay, deposit pero solo con semanal. una calavera y una vista. ¿Sabes lo que quiero decir? Directamente como Nefi. Como, ¿sabes? Siempre pensé si quería hacer un tatuaje, siempre quise conseguir. Como que es uno de como Orrin Porter, Rockwell, y luego Joseph Smith, y luego esta cita enferma que dice como ninguna mano profana puede detener esta palabra. Pitido, La calamidad jaja. puede difamar, las multitudes pueden combinar, y de esa manera si algunos, ya sabes, mormones que son súper ortodoxos, me miran un poco de reojo sobre, Feo. me hice un tatuaje, sería como si es un José Smith y el ángel de la muerte versus en primero de Nefi, ¿sabes? Eso sería bastante genial, ¿verdad? Vale, me alegro de que todos estemos de acuerdo con esto. Amigo, eso es impresionante. Una pregunta. Vamos. Amigo, tengo una pregunta. Sí. Entonces, tanto Nefi como Lehi profetizaron que Jesús vendría exactamente 600 años después. Lehi deja Jerusalén, ¿verdad? Después de que su familia deja Jerusalén. ¿Crees que es exactamente el día? Entonces, ciertamente parece en el texto que se supone que sea así. Ahora, Porque Jesús Jerry, Nacido sí. en temporada de Pascua. Sí, entonces un par de personas, sí, correcto, un par de personas, bueno, en realidad hago un argumento basado en el calendario, indicaciones en el texto del libro de Mormón, más de eso que apoya
que esto sucedió en Pascua, que como la muerte de Jesús fue en Pascua, ¿correcto? Y eventos Kilo Ali, cientos de años Hans, también eran una Pascua. O un amigo, Ellis Pacman y Jerry Grover, han hecho cronologías del libro de Mormón como calendarios y realmente piensan que si entiendo correctamente, que el calendario nefita era un calendario lunar, Sí. entonces los años solo habrían tenido unos 360 días en lugar de 365. Y eso significaría que con el tiempo, ¿sabes? Cada 18 años o así perderías un año. ¿Sabes lo que estoy diciendo? pensando. Clank, y entonces, sí, o ganarías un año extra, supongo. Entonces, podría ser eso, no lo sé, podría ser exacto, dependiendo de cómo se contaban los años. Sí, bueno, o tengo no que lo decirte sé. que los científicos de hoy en día ni siquiera pueden ponerse de acuerdo sobre cuándo es la diferencia entre AC y 80 en realidad. Quiero decir, algunas personas dicen que Cristo nació en 6 AC, Ya vale. otras dicen 0 dice, ¿sabes? Como... Perdón. Sí. Oh, En la sí, era lo común, sé, que porque... todos conocemos como la cosa que sucedió que no mencionamos. Sí, esa era común. Sí, es Sí, patético. chica, es como, eso ya es- sabes, como no quiero... Es la era común, ¿sabes lo que digo? Como es solo como odio a las personas que hacen eso. Estoy totalmente Eso eliminando fue muy esa referencia difícil de insensible. decir. Estoy literalmente Llevas escribiendo. eso hasta Sí, como 11. estoy editando esto con un poco, hay una gran nota allí, ¿sabes? Entonces, una de las grandes cosas sobre las páginas perdidas que se ha utilizado en contra de José Smith y el libro de Mormón es toda la idea de que Lucy Harris tomó el manuscrito y lo quemó. Esto es obviamente como el episodio de South Park. Sí, ¿verdad? que estoy de Jeff, acuerdo. ya sabes, Lucy Harris, inteligente, Martin Visto. Harris, bobo, Sanae, y una de las cosas que he visto en el libro, la primera mitad del libro, el primer tercio del libro es la historia de las páginas perdidas. Entonces, ¿qué sabemos sobre, por ejemplo, la aparición de las páginas perdidas? En el libro de Mormón, resulta que los escribas para las páginas perdidas, Emma Smith, nuestra chica, fue la primera escriba, somos el libro de Mormón y las páginas perdidas, ¿verdad? Podemos saber Donde eso por ella cosas juega, como nuestro es chico la suficiente. engaña, pero no, Eso es esto es todo. como un rumor de Brigham Sí, Young que estás Lo sé. repitiendo. Ahora si lo olvido, eliminaremos los manuscritos y obtendremos las fuentes de todos. Entonces muchas personas simplemente suponen que es Lucy Harris y ella lo quema. Y entonces utilizaron eso para luego descartar la idea de que había algún tipo de conspiración y decir que Joseph Smith estaba simplemente intentando esquivar, tener que volver a traducir, hombre. Sí. Resulta que cuando miro esto, encuentro muchas razones para creer que Lucy Harris no tomó el manuscrito y lo quemó. Eso. ¿En serio? Y una de las razones, está bien, tengo una nueva fuente nunca antes utilizada. Sí. En Cherry es William Wallace White, este Vaya un tipo nombre. con nombre genial. Sí. ¿Verdad, William Sí, Wallace? así que William Wallace White, WWE, anticipando el internet allí, pero él, escuché hablar a Martin Harris, Martin Harris Jr. Martin, hijo, contó la historia del robo del manuscrito como su padre se lo había contado una y otra vez. Así que lo relató y dijo que su padre en realidad sospechó al principio, Lucy Harris, su esposa, de haber tomado ese manuscrito, no de haberlo quemado, sino de haberlo ocultado o algo. Y luego la esposa, ella muere joven. Sí, dijiste que fue como en su lecho de muerte. En Ella... su lecho de muerte. Mira, sí leí tu En libro. su lecho de muerte. Dice que no sabía qué había No lo pasado hizo, con ese manuscrito, que no sabía nada al respecto. Salage. Ella era una Ahora, cuáquera, ¿verdad? ella era una cuáquera y en el cuaquismo no se supone que debas jurar un juramento nunca, porque todo lo que dices se supone que es como si estuvieras bajo juramento. Ahora, en el siglo XIX, de hecho, acabo de descubrir esto por un abogado, pero como en el siglo XIX y hasta en realidad como en los años 1970 o algo así, el testimonio en lecho de muerte era admisible en la corte, porque se asumía que cuando estás muriendo, cuando estás a punto de encontrarte con Dios, no mentirías. Y entonces aquí tenemos a una cuáquera devota cuya fe religiosa entera le dice como, ¿cómo? Nunca mientes. Sí. Y en su lecho de muerte, ella está diciendo que yo no sé qué les pasó. Esto totalmente convenció a Martin Harris, aunque los dos estuvieron completamente distanciados durante unos 8 años. Sí. Cuando lo escuchó
de sus hijos se convenció totalmente. Entonces no era ella. No podría haber sido ella. Sí, entonces Wow. sabemos quién fue o tenemos alguna pista. Así que tenemos pistas, así que tenemos sospechosos, ¿verdad? Y paso parte de mi capítulo 4. Me gusta pasar por mis más de 40 fuentes sobre el robo y luego tengo algunos sospechosos. Así que uno de los sospechosos sería el yerno de Harris, ese yerno Flanders Dyke. Nunca hubiese Ese es gustado el tu nombre del tipo. Nunca me gustó. Oh, él suena sospechoso él- solo por él eso. está- Hombre, está tostado. Dios, ese tipo, 2 años después de que el manuscrito desaparece, hay un aviso en el periódico que dice que Flanders Dyke ha abandonado la ciudad con Vaya. los bienes y el dinero de otras personas pagan. Sí. Y luego, varios años después, hay algo sobre él escapando de la cárcel que está en el periódico, ¿de acuerdo? Y el artículo del periódico también dice que venía de una familia de estafadores y enumera las diversas estafas que, como su padre y sus hermanos, habían hecho en los años anteriores a eso. Bueno, tenemos indicaciones de Lucy Mark Smith de que este tipo en un punto había robado el transcripto de Anton. Así que ya sabemos que él está robando documentos relacionados con la aparición del Libro de Mormón. ¿Por qué no habría robado las páginas perdidas? Podría haberlo hecho. Sí. Mentí. Periódicos de 1800 donde podrías simplemente difamar a las Fallaron. personas así al azar, como todos estos antimormones que conocemos han hecho todas estas cosas atroces y abusos y así sucesivamente. Están como escondidos detrás de este extraño velo de academia verificable o algo así. Plausible. Y la posibilidad de No lo negar sé. plausiblemente y la probabilidad. Imagina si pudiéramos simplemente escribir eso o todos sabemos que X es Mal solo 1. pájaro. Dijiste que viene de una larga línea de estafadores, ¿no? Sabes que Si en eso tu es vida simplemente pre-internet, increíble. esto es lo que hubiera sido. Hubiera sido uno de esos editores ¡Oh, de sí, un periódico. excelente agitador! Adiós. Sí. No, solo estoy bromeando. Palabra Habría salido con Oren Porter Rockwood. periódico. No, habría estado allí con Oren Porter Rockwood. Todo- Sí, no, Boletín de Wars ¿sabes a lo que me refiero? Oh, expositor de palabras sin idea. Eso es Me mucho encanta eso, las cosas de las que estás hablando que podemos adivinar y ver que estaban en las 116 páginas perdidas debido a que la profundidad que eso añade a la historia del Libro de Mormón, que para mí, no sé, para mí pensar en haber escrito un libro yo mismo ahora, ese nivel de profundidad, santo cielo, que Joseph Smith podría haber inventado, eso así como así, agrega aún más a mi testimonio de que sí, no, Joseph Smith no inventó el Libro de Mormón por su cuenta. Ni Aquí nadie sí, más. hay tantos paralelismos profundos que es como, incluso si le das al tipo años para planificar todo esto de una vez y luego como para dictarlo, e incluso si tuviera coautores, lo que en realidad lo habría hecho más difícil, como, no sé, simplemente me añade tanto que este es un libro inspirado divinamente. Así que tengo una pregunta para ti, porque sabes, lamentablemente vamos a tener que terminar aquí en unos 5 minutos, ¿vale? ¿Había algo que investigaste al hacer tus deberes para este libro? Está bien, son solo realmente soplo tu mente o soplo en pedazos. Cualquiera de estos argumentos antimormones que nos están imponiendo constantemente. Una de las cosas que más le gusta a la gente de nuestro, independientemente de si son Brigamites, Bickertonites, ya sabes, Stranguitas, lo que sea, todo tipo de ites, ¿sabes? Les encantan las desacreditaciones que hacemos de algunos de estos antimormones realmente crueles, cínicos y tóxicos, ¿verdad? ¿Había algo que cuando estabas investigando para esto pensaste como, oh, vaya, este descubrimiento invalida esta teoría? Y tengo la sensación de que Brad va a Significa responder. justo lo que estás pensando mientras Acabo de preparas tu hacerlo. respuesta. Siento que lo que ya mencionaste sobre el gusta, los detalles de lo que sucedió con la pérdida real de las 116 páginas de Martin son mucho más profundos de lo que se muestra en los Pero él medios. era solo un estafador. Y había como una declaración jurada en algún lugar que alguien escribió. Y como la que era una mala ridícula persona. simplificación de ese episodio de South Park, de tonto, como que ni siquiera se acerca a la forma en que ocurrió. Simplemente pon todo esto como, oh, esto era lo que todos pretendían. Y es tan claro y es como, No, dejaron de lado muchas cosas importantes. de Por todas cierto, me formas. encanta cómo es Josh. Bloqueando. Estoy listo. Está bloqueando a las personas. Es como si estuviera establecido.
soy el próximo, bebé. Pero sí, ¿sabes? creo que Oh, eso maldita sea. Oh, solo no. es una gran refutación de muchos de los contraargumentos que ya recibimos. Para volver a eso, desde 10,000 pies, para simplificar, el libro de Don, pero una de mis conclusiones mientras lo leía es el hecho de que, de acuerdo, tenemos otro manuscrito, guión vinculado a las placas doradas que están surgiendo, con múltiples testimonios independientes de no creyentes y creyentes por Como igual. nosotros. Entonces tienes cuando tú mira los manuscritos bíblicos, volvemos y estamos 150 años antes de obtener un poco pedazo de algo que venía de un vertedero que tiene un poco de Mateo y otro que tiene un poco de Juan. Y aquí tenemos un tercer manuscrito que nos lleva a las salas de la habitación donde sale el libro de Mormón. Y para mí, la evidencia que trae el amanecer de ambas profundidades, detalles y el contexto de la historia valida el hecho de que en realidad teníamos un manuscrito con, como argumenta Don, más de 116 páginas y con eso, lo es. Este es un tercer manuscrito. El guión está directamente relacionado con la aparición del libro de Mormón, que es una evidencia increíblemente fuerte de su existencia y la existencia de la placa dorada. Absolutamente. Su micrófono cae, es Mejor que casi, tú, yo estaba. casi, era como un clay. Era una Sabes cámara. que Espera ahora, un momento. Don, tienes que vencerlo. Sí, amigo, en serio. Entonces surgió antes que Brad y Sean y sus libros, ambos tienen dragones en ellos. Eso me hace sentir que necesito una segunda edición. Sí, Hero. no, Los dragones llámalo en la página el perdida son sombrero bastante del divertidos. tonto Que está en estoy todo, arrastrando ya a mi sabes. Dios. Eso es lo que decía Karim, ¿verdad? ¡Encogimientos y bombas Q para dragones! Eso es obvio. Vamos, sube al coche ahora mismo. Todo está sucediendo ahora mismo. Justo ahora.